Estimados alumnos, estimados público, tengan ustedes muy buenas noches. El INITEL Luni le da la bienvenida. Hoy vamos a presentar dos videoconferencias de forma consecutiva. Pasamos con la primera. Redes ópticas de alta velocidad. Estará a cargo del ingeniero Aurelio Bazán. A continuación, su hoja de vida. Ingeniero electrónico, con maestría en telecomunicaciones. Posee especialización en comunicaciones ópticas y programas de posgrado en telecomunicaciones. Docente en diversas instituciones educativas relacionadas en fibra óptica, en pregrado, posgrado y especialización. Actualmente es coordinador del grupo de trabajo de fibra óptica del Comité de Normalización de Normas Técnicas Peruanas de Telecomunicación. Les indicamos que 10 minutos antes de finalizar, se procederá a realizar la ronda de preguntas. Pueden ya dejar sus comentarios. Ingeniero, ya puede iniciar su presentación. Ok, muy amable, Alejandro, gracias. Bueno, primeramente un saludo a todos ustedes. Espero que se encuentren bien en estas circunstancias. Ahora en este día vamos a tocar este tema de redes ópticas de alta velocidad. Este espacio estará dirigido a personas que trabajan en fibra óptica. Sin embargo, trataré un poco de simplificar este tema para que se pueda entender con mejor claridad para todas las personas que están en este auditorio virtual. Entonces, las redes ópticas de alta velocidad. Bueno, sabemos que la óptica es el pilar actualmente de las telecomunicaciones, y lo que hacen las tecnologías es tratar de simplificar tanto desde el punto de vista económico como técnico para cada vez llevar más información, más ancha banda de un punto a otro, a usuarios, abonados, etc. Entonces la idea de este tema es ver esas redes en forma general de alta velocidad que principalmente se dan en la red de transporte. También puede darse de un punto a punto, una cosa especial, pero de transporte. Ahora, en realidad, en redes también pequeñas, en los data centers también se usan velocidades bastante elevadas. Bueno, este es un enfoque, como les vuelvo a decir, general y un poco básico. Empecemos. Bueno, cuando hablamos de fibra, sabemos que estos parámetros básicos relacionados a la dispersión tienen que ver con la distancia, ¿no? Y en general es lineal, de manera que a mayor distancia tiene mayor dispersión. Solamente es una multiplicación que no tiene ningún factor, solamente lineal. Tantos kilómetros de fibra, tanta dispersión tengo esa fibra, dispersión cromática, dispersión por polarización, y así. Cuanto más distancia tienes enlace, mayor dispersión tengo. Es lo que se conoce. Pero a veces nos preguntamos, a veces no vemos cómo es el comportamiento de la distancia versus la velocidad de transmisión. Y bueno, ahí la velocidad de transmisión tiene una relación en realidad cuadrática con la distancia, de manera, o sea, es inversa la distancia, ¿no? Bueno, sabemos que cuanto mayor dispersión, la distancia se reduce. Por lo tanto, cuando hablamos de volúmenes de información, cuando hablamos de velocidades muy altas de transmisión, nos vemos con esa inconveniencia, que esto es factor cuadrático de tanto de la dispersión cromática como de dispersión por modo polarización, hace de que la distancia, como ustedes ven en este cuadrito,
quede reducida cuando se transmite a velocidades muy altas. A velocidades bajas, que sería por acá, podríamos tener distancias muy grandes, pero rápidamente, de forma cuadrática, disminuye esas distancias cuando las dispersiones aumentan, ¿no? Entonces, una dispersión, o perdón, la velocidad aumenta. Cuando la velocidad aumenta de forma cuadrática, disminuye la distancia. Y ese es el problema que se tiene cuando se trata de solucionar estos enlaces con mucha velocidad. Y esto hay que solucionar, ¿no? Entonces, eso es lo que más o menos vamos a tratar por ahora. Entonces, hablamos de esas dispersiones. No vamos a hablar de esos temas técnicos, que eso se ven en los cursos que están relacionados con este tema, que básicamente son este curso de redes multiplexadas. Pero sí vamos a hablar de estos efectos que tiene. Y en realidad esto se da solamente en las fibras monomodo. Las fibras multimodo, ahí sí es lineal la velocidad con la distancia, ¿no? Pero las fibras multimodo son para pequeñas distancias. También hablamos de alta velocidad, como dijimos al inicio. Entonces, ¿cuáles son las soluciones que se dan? Si tendríamos que repartir una gran velocidad en varias para no tener el problema de distancia, como les acabo de decir, tendríamos que dividir muchos enlaces. Esos son tipos de enlaces, como ustedes ven aquí en la primera figura. Se hace más en lo que es las soluciones de radioenlaces, ¿no? En fibra se hacían, pero actualmente no es permisible por la parte técnica, económica, ¿no? Lo que es el OPEX, incluso el CAPEX también es muy costoso. Entonces se debe encontrar otra solución. La solución es multiplexar, o sea, juntar esa velocidad y hacer que la fibra se comporte como varias, sin serlo, ¿no? O sea, dividir esas velocidades y transmitirlo por una sola fibra. Y eso se hace, por ejemplo, con estos tipos de multiplicación, que es una de las más usadas por la cuestión económica, que es la multiplicación por división de longitud de onda, ¿no? Esa es la solución que vemos en la figura de abajo, ¿no? Que es un ejemplo de llevar lo mismo que tendríamos arriba, con enlaces de fibra, con varios, en varios vías, por decirlo así. Acá se han dibujado 4 vías, para llevar gran capacidad, y aquí lo tendríamos la misma capacidad, pero en una sola fibra, pero con una solución de multiplexación, ¿no? O sea, se han dividido esas velocidades para llevar toda esa información, pero se han metido en una sola fibra. Esa es la solución más viable para tener redes de alta velocidad actualmente. Más bien le digo económicamente, ¿no? Todos los operadores tienen este tipo de soluciones. Y bueno, el sistema de radio, como le decía, no, pues el sistema de radio hay que utilizar varios equipos para tener esa gran velocidad. ¿Por qué? Porque no tenemos el ancho de banda que dispone la fibra, que sí la fibra tiene actualmente un ancho de banda que es manejable. Todavía podemos meter mucha información, y esa es la gran diferencia. Entonces, en este ejemplo, yo les quería dar un ejemplo un poco más palpable. Esto es un enlace entre Yurimaguas e Iquitos, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, está entre Nauta, ¿no? Nauta, porque Iquitos, de Nauta a Iquitos ya es una fibra óptica. Y aquí, el 2014, si mal no recuerdo, se hizo la instalación, Telefónica hizo la instalación de alrededor de 11 tramos de radioenlace, y llevaban algo de menos de 4 gigabitios de velocidad de transmisión. Entonces, en el año pasado, recuerdo que se hizo un upgrade y se puso otro radioenlace, ¿no? Entonces, se pueden poner otros equipos y ya tenemos 2. Es como si fuese aquí en 2, ¿no? 2 de estos. Es un gasto, pero se ha hecho y se tiene, creo que 7.9 gigabitios de velocidad disponible, que no es mucho. Pero la solución ideal sería, pues, colocar un sistema de mayor ancho de banda, que sería el caso que están viendo abajo, ¿no? Abajo de. Podría ser, es el caso, digamos, esquemático de un radioenlace. Puede ser posible también, pero
más se pone adelante. Y este es un esquema típico por fibra óptica que reemplazaría estos sistemas. Definitivamente, la gran diferencia es que cuando aumento la capacidad, cuando quiero aumentar la capacidad en este tipo de tecnología, tendría que colocar otras repetidoras, otros de enlace, utilizando supuestamente la misma infraestructura de torre, eso sí, pero son otros equipos. En el caso de las soluciones por esta multiplexación, por división de longitud de onda, ya no es necesario, solamente es colocar más canales ópticos cuando se requiere, y es una sola fibra. Bueno, un par de fibras, son ida y vuelta. Actualmente las soluciones económicas indican que la mejor forma económica de llevar es usando dos fibras, una de ida y otra de vuelta. Podrían usar una sola fibra, pero por cuestiones económicas se hace lo primero. Bueno, entonces, eso es la solución que vamos a hablar ahora. Vamos a hablar rápidamente sobre ese tema. Entonces, para un poco acordarnos es esto, ¿no? Un cable de fibra óptica lleva mucha información, pero podemos usarlo para llevar no una sola longitud de onda, un solo canal óptico, una sola lambda. El lambda se conoce así por el nombre que se le da en física de longitud de onda. Entonces, muchas lambdas podríamos llevar en una biblioteca porque lo soporta. Lo soporta. Entonces, eso es lo que es una multiplexación por división de longitud de onda. Es como, y como indica acá, es como convertir una fibra en varias fibras, ¿no? Una forma muy, muy simple. Cada longitud de onda sería su propio medio, independiente de los demás en forma teórica. Entonces, esto es lo que es este tipo de tecnología. ¿No? Se transmiten varias señales que están en un ambiente normalizado, un ambiente que debe tener ciertos requisitos tanto a la entrada como a la salida. En estos se le llaman tributarios, los señales cliente, y aquí están las señales de línea. Hay tantas como tantos tributarios haya. Y todo este sistema es un sistema completamente pasivo. Por eso también es su gran interés de los operadores, dado que su MTBF es bastante alto, pues, tiene una muy buena disponibilidad en el tiempo. Entonces, eso es el objetivo, minimizar la cantidad de enlaces físicos, ¿no? Y eso contribuye a mejorar el mantenimiento. Bueno, desde el punto de vista de normas, ¿no? ¿Cuáles son estas? Hay varias que se han definido. La UIT define las tres primeras y la última está definida en ANSI por TIA, y que con la IEEE también, y que lo que define la ITU, la UIT, son esas tres que se indica que es WWDM, DWDM y CWDM, de CORS, ¿no? Multiplicación por división aproximada de los. Entonces existen esas tres y cada uno tiene sus aplicaciones. Cada uno tiene sus aplicaciones. La filosofía es la misma. Es llevar a través de una fibra, hablamos de ida, muchas señales ópticas de diferente procedencia, de diferente característica, sin importar el tipo, dado que se tiene la capacidad de poder hacer esta técnica. Entonces, bajo ese concepto, para una de las primeras tipificaciones que está en la G671 de la UIT, se indica la DWDM, donde esa palabrita de denso me indica la cantidad de canales ópticos o lambdas que se pueden pasar en una fibra. Definitivamente esto pasa por una tecnología y está restringida a un sector que básicamente ocupa dos sectores, por llamarlo así, bien definidas por la UIT y que se llaman bandas, ¿no? La banda C y la banda L. Está dirigido a esos sectores, ¿no? La banda C, recordemos que está entre 1530 y 1565,
y la banda L entre 1565 y 1625 nanómetros. En general, lo que se hace cuando se trabaja con DWDM, se hablan en Hz, o sea, en terahertz. Cuando se hablan de CWDM, la alta tipificación, o cuando se habla de WWDM, que también es para acceso, o la SWDM, que es para multimodo, se hablan de longitudes de onda. Digamos, esa diferencia de argot existe, ¿no? Solamente esa tipificación. Bueno, fíjese, aquí se ha dibujado como una ilustración esta cota, este intervalo desde que constituye la banda C y la banda L. Eso es lo más utilizado ahora. En general, la mayoría de operadores está concentrado en usar esta banda C todavía. Cuando ya haya necesidad de ampliar, se usa parte o todos los canales de la banda L, aunque es bastante grande. Fíjese que yo en la banda C tengo aproximadamente 4.8 terahertz de ancho de banda. En esos 4.8 terahertz podría colocar, incluso, bueno, acá dice 44, pero podría colocar hasta 48 canales de 100 gigahertz de ancho de banda. Y por ahí puede llevar muchos. Ahora esa grilla que se describe en la G694.1 de la OIT, casi no se usa, se usan grillas un poco más pequeñas donde se optimiza el uso de este recurso de ancho de banda de la fibra. Y esas grillas son de 50 GHz, por ejemplo, los que se tienen actualmente, o inclusive menos, de 37,5 GHz. En esas grillas ya entran velocidades bastante grandes, inclusive la de 37,5 está indicada para usarse ya pronto, en algunos casos ya se está dando hasta de 400 gigabitios por segundo. Entonces, tendríamos 37, en la banda C tendríamos hasta 128 canales, esa es la cantidad de canales que tendríamos. Y la banda L otro tanto muy grande. Entre la banda C y la banda L tenemos más de 11 terahertz de ancho de banda. Recuerden que hertz es para ancho de banda y bits para alta velocidad de transmisión. Entonces, esto es lo que es la DWDM, y ahí se tienen unas tecnologías especiales, ¿no? Por la cercanía y por lo que cada canal óptico debe entrar en un espacio determinado, la tecnología que se aplica es diferente a otras. Esto es un tipo de las grillas de 50 GHz, o sea, 0,4 nanómetros de espaciamiento, que también podemos hablar en nanómetros, como le dije hace un momento. Y la otra tecnología que se vino después, esto cuando se normó la primera dirigida a operadores a solucionar esas redes de alta velocidad, se vio también la necesidad de esa opción económica de solucionar problemas dentro de un ámbito metropolitano. Entonces, para esos tipos de soluciones no se requería tanta tecnología y, entre comillas, mucho gasto, de manera de que se podría obviar en amplificadores, porque ya en una red metropolitana pues estamos hablando de unos 50, 80 kilómetros que podría usarse solamente los transmisores y receptores de los transponders de los equipos sin amplificadores, ¿no? Entonces se dio pase a otra tecnología que es esta multiplicación por división aproximada de longitud de onda. Y esta es una solución que en su momento fue bastante acogida. Ahora, por la cuestión de los costos, hay más preferencia en el DWDM, pero aún está normada y siguen usándolo, ¿no? La gran ventaja de esto es que los equipos son muy baratos, dado que la excursión que tiene cada longitud de onda, que es la portadora óptica, pues podría estar hasta más o menos 7 nanómetros. O sea, es una excursión que los láseres DFB, los láseres de orientación, pueden permitirlos inclusive sin compensación térmica, ¿no? Entonces, digamos, se hace más barato. Y como ven, aquí tenemos otra diferencia. En la primera solución solamente podemos usar las bandas, la O
perdón, la C y la L, que es la CD convencional, vale decir desde 1530 hasta 1125. Pero acá ya podemos usar toda la banda útil de una fibra monomodo, que es desde 1260 hasta 1625. Esas longitudes de onda son las longitudes de onda centrales. Por lo tanto, tenemos mayor ancho de banda y se vuelve pues ya más o menos apreciable. O sea, lógicamente, si usamos la banda C para transmitir esa tecnología, pues solamente transmitiría 2 canales, que sería muy pequeña, muy poca cantidad. Pero si lo vemos ya como posibilidad de toda la banda óptica útil de una fibra monomodo, ya tenemos 18 canales, que ya es apreciable, ¿no? Es una solución también que se usa. La otra tipificación está un poco relacionada a utilizar las longitudes de onda bastante espaciadas, y esto se usa mucho en las redes de acceso, ¿no? Tanto en la GPON o en la XPON o en la XGS-PON, que es 1570, o perdón, 1970, 1577, 1550. Entonces siempre hay una diferencia bastante grande de sus portadores ópticos. Bueno, fíjese que tiene su aplicación cada una de estas tipificaciones. Y la última, que ha venido a ser, digamos, esto es a partir de 2016, donde apareció justamente este estándar de la OM5, óptica multimodo tipo 5, normalizada por la ISO, donde se tiene esta posibilidad de trabajar la multiplicación en 4 lambdas en la primera ventana, llamada así en forma del mercado, ¿no? Entonces, esas son las longitudes de onda que se maneja y, bueno, permiten ya cuadruplicar las velocidades de transmisión que teníamos con las llamadas OM4 o la OM3, ¿no? Entonces, acá tenemos mucho más ancho. Entonces, esto se aplica ya en ambientes mucho más pequeños, porque es una fibra multimodo. ¿No? En fibra multimodo son básicamente para interiores, para data center. Entonces, también es posible pasar a alta velocidad con ese tipo de fibras, con esta SWDM, que es el de Short Wave Division Multiplexing. Entonces, estas son las tecnologías que se usan. Y bueno, ¿cuáles fueron los avances que han sido necesarios para llegar a todas estas tecnologías? Primero, se tuvo que perfeccionar en la fabricación de los dispositivos que reciben y transmiten la información, los láseres, ¿no? Donde los láseres que actualmente necesitamos deben ser sintonizables. Casi todas las tecnologías ahora nos ofrecen eso porque es muy útil y facilita la configuración y finalmente el costo. Entonces, en lo que es tecnologías láser se ha crecido mucho, se ha tenido mucha diversidad de presentaciones por los fabricantes, y bueno, ha sido posible trabajar ahora con todas las tecnologías que cada una requiere diferente característica. Otros dispositivos pasivos, como son los multiplexores, los que reúnen muchos canales ópticos y lo pasan a una sola fibra, como lo hablamos al inicio, o los demultiplexores, que pueden ser estas redes de AWG o los redes de rejillas de Bragg, como se ve ahí, que son dispositivos muy pequeñitos que lo que hacen es unir o dividir los canales ópticos. En realidad, unir no es tan difícil. La dificultad se encuentra en separar los canales ópticos, ¿no? Y la habilidad que tienen estos dispositivos harán que sean con mejores características o no. Entonces, también se ha trabajado mucho en esto y ha sido posible trabajar ahora con multiplexores de mucha cantidad de lambdas, de longitudes de onda, hasta 96 comercialmente trabajan con mucha facilidad ahora, o más inclusive, ¿no? También para las redes que son de gran distancia y gran velocidad, lógicamente, se necesitan otros accesorios activos, como son los amplificadores ópticos o los amplificadores de fibra dotados en helio, llamados EDFAs. Helio es un material muy
muy raro en la naturaleza, o también otros amplificadores que son muy usados, llamados de Raman. Y aparte de esto, también, lógicamente, se tuvo que avanzar en las características que tienen las fibras ópticas, ¿no? Las fibras ópticas tienen que cumplir también unas especiales características que puedan soportar estas tecnologías. Entonces, fíjense, con el avance de estas técnicas, de tanto de los equipos activos y pasivos, en el caso de activos de los láseres, pues fueron necesarios porque todas estas soluciones no solamente usan un solo tipo de láser. Por ejemplo, en la entrada del sistema de transmisión, en la entrada de un sistema, de un ecosistema DWDM, de un ambiente DWDM, la entrada es una entrada que recibe de los clientes, ¿no? Y lógicamente para darle la facilidad a los clientes se recibe láseres individuales y podrían ser láseres los más simples sin mayores costos. Pero ya cuando estoy en un ambiente DWDM, vale decir después de multiplexor, o sea, en los que se conocen las interfaces de línea, entonces ahí sí necesitamos que esos láseres, como se ve en la segunda figurita, sean láseres especiales, y a esto le llaman láseres coloreados, porque ya tienen que estar bien identificados, con ciertas características muy precisas, tanto de potencia, de anchura espectral, de desviación, me refiero a estabilidad, en longitud de onda, etc. Entonces, existen varios tipos de láser que se usan en esa tecnología, ¿no? Esto también se ve en los cursos, especialmente. Y como indica acá, las interfaces grises son aquellas que no están, o son, digamos, las que entran al sistema de WDM o CWDM, y que tienen algunas características no tan exigentes. Podría ser inclusive una primera ventana, sin mayor importancia. Pero, lógicamente, las lambdas que están ya en el ambiente de WDM, como ejemplo, tienen que estar específicamente cumpliendo la grilla de las normativas que están vigentes, ¿no? Bien definidas. Bueno, entonces aquí también se ha presentado, para que vean, este es un avance, este es una presentación rápida que lo pueden ver en los cursos que presentamos en INITEL, donde se hablan de cómo es el funcionamiento de estos amplificadores. Es bastante interesante estas soluciones que se han encontrado desde la década de los 90 a usar estos elementos que nos amplifican la luz a costa de una inyección de potencia óptica de mayor energía, que son longitudes de onda un poco más cortas. Estas longitudes de bombeo son porque así lo requiere el herbio. El herbio es una sustancia rara que se encontró por primera vez cerca de Suecia, en Suecia, realmente en un sitio llamado Viterbi, por eso el nombre, pero es una sustancia que en realidad se usan en pocas cosas y con mucho mayor detalle aquí en estos amplificadores ópticos, y que nos dan esa virtud, digamos, de este aparatito de poder amplificar las lambda a los canales ópticos. Y lo bueno es que no solamente uno, sino a todo un conjunto de longitudes de onda que estén dentro del espectro hábil de amplificación, especialmente entre la tercera y cuarta ventana. Lógicamente hay otros materiales que amplifican otras longitudes de onda, pero para lo que estamos comentando, red de transporte, están esas ventanas. Este es un amplificador de fibra dopado en mercurio. Bueno, y tiene su característica, ¿no? Esto también se ve en los cursos, que hay que ver cómo se usan estos datos de las características para el cálculo adecuado o la verificación de los sistemas. Aunque toda esta verificación, cuando se hace en cuenta de evaluación, se ve por los software de los mismos fabricantes, pero se tiene que saber cómo es que está trabajando. De manera que se tiene que conocer también a lo que se refiere estos diagramas, que en este caso es la característica de ganancia de este amplificador X de un fabricante X, cuando tiene ciertas potencias de entrada
y en este rango de longitud de onda. Uno de los problemas más importantes es el ruido que genera los amplificadores. No del todo es bueno, siempre hay problemas. Y se tiene que tomar en cuenta también unos datos muy importantes que se llaman la figura de Rubio, ¿no? Que como cualquier amplificador óptico tiene su figura de Rubio, que es la relación de la señal de ruido de la entrada y la señal de ruido de la salida. Los otros datos también se usan para hacer unos cálculos. ¿Cuáles son los problemas de los amplificadores? Los amplificadores tienen alinealidades desde el punto de vista de ganancia, de manera que cuando se hace una cadena de ellos, una cascada de ellos, pues se magnifican estos problemas. Y eso hay que también configurar cuando se instalan los equipos con algunos ecualizadores llamados BOAs, pero con B chica, o sea, son atenuadores ópticos variables, y que tratan de poner al mismo tamaño para que no haya ninguna diferencia que alteraría mucho la calidad de la transmisión. Y en la parte, como hablamos, de que han habido avances en todos los componentes, también han habido avances en lo que son fibras ópticas, ¿no? Las fibras ópticas, como ven, están acá sus recomendaciones de la ITU, de la UIT, y las que se usan en transporte son todas estas antiguas se usaron, ahora se usan estas, se está usando mucho la 654, con sus categorías subcategorías que va desde la A hasta la E, hay muchas subcategorías acá. Y la 656 también, no se usa mucho actualmente esto, pero por cuestiones de costos, pero están hechos justamente para ese tipo de trabajo. Hay otras fibras monomodo que no se han puesto porque no son aplicadas para estos trabajos de alta velocidad y distancias grandes. Entonces, cada una de ellas tiene su aplicación en las tecnologías que estamos hablando. Porque, por ejemplo, la 652 o 656, 656 o 655 no se aplicarían a sistemas CWDM, como lo indica acá, ¿no? En cambio, la 652 sí, porque están diseñadas y sus características propician la necesidad de esas tecnologías. Cuando, inclusive con los amplificadores ópticos, no se puede llegar a distancias muy grandes, lo que se queda y lo que se usa, y eso ya es bien manejado por los fabricantes, son los regeneradores, ¿no? Es un equipo que es costoso porque hace varias funciones eléctricas, pero si se pierde una característica llamada relación señal a ruido óptico, si bajan de niveles que se deben calcular, se tiene que colocar un regenerador que vuelva a poner la señal tal como se inició, ¿no? Es un regenerador completamente eléctrico. Bueno, recién en forma óptica pasa a la parte eléctrica y un procesamiento que da vuelve al sincronismo, hace el mismo llama reshape, que hace otra vez el corte exacto y los tiempos de subida y bajadas adecuados en los pulsos eléctricos, y luego pasar a ópticos, todo un proceso electrónico que vuelve a un estado inicial de cómo fue enviado. Estos regeneradores se colocan lógicamente cuando es muy necesario, porque es un equipo electrónico que es bastante pasible a que se pueda averiar y gasta potencia, mucho más de los amplificadores ópticos. Los amplificadores ópticos no gastan mucha potencia y además tienen menos electrónica, y también su MTBF es bastante grande. Entonces, las soluciones actuales en realidad tratan de usar solamente amplificadores ópticos. De manera que en una distancia, como se vio al inicio en ese ejemplo de los 350 kilómetros de enlace entre Yurimaguas e Iquitos, que es por radioenlace, en fibra óptica, si es por río, lógicamente, tendría que ser un poco más porque hay muchos meandros y llegarían quizás fácilmente a los 500 kilómetros, pero aún así
es mucho más viable esa solución. Ahora pronto se va a instalar eso. Y son solamente algunos amplificadores ópticos que se pondrían, o en algunos casos, seguramente de acuerdo al enlace, tendrán que poner regeneradores por conveniencia también de la solución. Eso también se discute. O sea, se puede colocar muchos amplificadores o quizás también se puede colocar regeneradores por conveniencia. ¿De qué? Porque necesitamos mayor cantidad de canales, ya que con la cantidad de canales también se penaliza por la cantidad de amplificadores o la distancia entre amplificadores. Mientras más distantes los amplificadores, la cantidad de canales ópticos es menor. Muy bien, entonces estos en el caso de los amplificadores se prefiere colocar amplificadores ópticos. Estos amplificadores ópticos lo conocen como booster amplifier, optical amplifier, los amplificadores de línea, y los preamplificadores están muy cerquita a la parte receptora. Bueno, los amplificadores tienen este problema, que generan mucho ruido, y es un ruido que se tiene que tomar en cuenta en los cálculos, y a veces es muy pernicioso, de manera que ya tendría que colocarse algún regenerador, o si no, limitarse en la cantidad de canales, etcétera, algunas características que tienen los sistemas de los enlaces de fibra óptica. En las redes actuales definitivamente está mucho más ordenado. La DWDM que estamos hablando ya es una capa completamente la física, la primera capa, pero hay una necesidad de ordenamiento para que este protocolo llamada red óptica de transporte, Optical Transport Network, nos pueda dar facilidad de ser transparente, seguro, eficiente en toda la información que está llevando. Y para eso necesitamos este ordenamiento. Y está normado definitivamente en la G709. En el OIT está normado toda esta normativa que nos indican cómo encapsular toda la información de los clientes que vienen en diferentes tipos de formatos de transmisión. Entonces ahí las señales que tenemos se encapsulan y una vez encapsuladas se envían por una longitud de onda. Todas estas longitudes de onda aquí que reciben el cliente le llaman señales grises, como hablamos, y las señales que salen luego de estos aparatitos que son los transponders, que llegan a los multiplexores, llaman señales coloreadas. Esta señal coloreada vendría pues en estos emparedados, en estos encapsulados de varios contenedores que existen, ya encapsulando cada señal eléctrica que nos llega de una señal óptica de cada operador o cada cliente un tributario bastante grande. Entonces existen jerarquías, como ya les indiqué, está bastante normado, jerarquías de esta red óptica de transporte, donde al cliente hay que adaptar a todo un canal óptico, y para ello pasan por esas tres partes, digamos, esta que se llama la unidad de carga óptica, Optical Payload Unit, y que se coloca una cabecera para poder gestionar mejor a ese cliente. Cada cliente forma una OPU. Luego de esa OPU se le da otra cabecera formando una ODUS, una Optical Data Unit, una unidad de datos óptica. Finalmente se logra tener una unidad de transporte óptico con otras funcionalidades como el FEC, que son algoritmos matemáticos para mejorar la tasa de error de esa transmisión. Y finalmente esto ya se modula en forma fotónica, ¿no? Y así se lleva. Entonces esto es para justificar, para meter, para encapsular adecuadamente y no desperdiciar ancho banda en un solo tubo óptico, que es una unidad de transporte óptico, como se indica acá, ¿no? Y así tiene sus jerarquías. Entonces, igual como muy parecido a lo que había, quizás las personas que trabajaron antes con SDH lo pueden ver mejor esto, pueden acordar, hay jerarquías donde se encierran, por ejemplo, que una señal de 2,5, 4 de ellas forman una de 10, o sea, 4 ODUS 1 forman un 4 ODUS 2,
perdón, forman 4 ODU1 forman una sola ODU2 y así 4 ODU2 forman una sola ODU3 y así, bueno, acá solamente está hasta ODU3, hay ODU4 y ODU4, que sería otro más que está, este es solamente un ejemplo. Entonces tiene una jerarquía de multiplexación de todas estas velocidades y se lleva en forma ordenada, por eso es bien segura y transparente. Todas las señales se llevan en forma transparente. Y la multiplexación sería esta última parte física. Toda esta parte es eléctrica, todo este acomodo es eléctrica y esto se le llama OTM. Bueno, la red de transporte entonces son esas, ¿no? Acá se hace en esta parte todo lo que hablamos de esta jerarquía, la G709. Luego se pasa a la parte óptica, que es la multiplexación, y se envía. Pero también hay otros componentes adicionales en toda esta red de transporte, que son los multiplexores, estos mismos, y otros multiplexores que están en el camino para poder dejar y subir información en forma óptica, llamado multiplexores de adición y sustracción óptica, ¿no? Entonces, cada componente se ven en forma más detallada en los cursos, como este, por ejemplo, qué diferencias hay entre transponder y transponder, cuáles son sus características de estos aparatitos, cómo se usan las diferentes características en los cálculos previos de los sistemas, en el diseño, y saber también de que todo se gestiona. Hay una lambda que lleva la gestión de todo un sistema, que es esta llamada lambda OSC, una lambda de control que lleva la señalización de todos los canales ópticos. Bueno, como es una red fotónica, se maneja a nivel de lambdas y esas lambdas van a poder dar servicio a ciudades intermedias a través de estos OADMs que hablamos. En este caso, los más básicos se llaman FOADMs o OADMs fijos, y que pueden dejar canales ópticos y subir canales ópticos. Y este FOADM es un cross connect óptico que está hecho con yampeos físicos de fibra óptica, ¿no? Y las longitudes de onda que quedarían en este nodo, lógicamente bajarían a través de un transponder, ¿no? Un transponder es la tarjeta que justamente es la interfaz entre el cliente y el ambiente WDM. Pero actualmente estas soluciones de OADMs fijos no son tan adecuadas, a menos de que sean sistemas pequeños o sistemas que no requieren mucha configuración o son muy versátiles. Y para esos que sí se requiere una mejor versatilidad, se tienen otros tipos de multiplexores que son los ROADMs de reconfigurable, ¿no? O OADM reconfigurables, que en lugar de tener unas simples etapas multiplexoras, un multiplexor simple que se está mirando back to back, acá ya cambia este equipo y son unos switch de selección de longitud de onda, Wavelength Selecting Switch. Estos aparatos son unos multiplexores, pero ya activos, podríamos llamarlo así, que son configurables por software. Y eso me da mucha versatilidad para poder encaminar a cualquiera de las salidas y no en forma fija como pasaba en el caso del OADM. Todos estos equipos ya existen y se usan ya en el campo. Los ROADMs más usados y los nuevos tienen estas caracterización que se llama CDCG, de los acrónimos de colorless, de directionless, de contentionless y de gridless, ¿no? Colorless significa sin color definido, sin dirección definida, sin color definido en este caso y sin grilla definida. O sea, todos los ROADMs
hacen estas cosas. Ya no es necesario que, como en el caso de un OADM, la bajada es estrictamente por un color. Ahora no, los ROADM pueden cambiar de colores o pueden cambiar de lambda, pues, por eso se llama colorless. Y también ya no es fijo, ¿no? Ya no son jumpers, son uniones que son configurables. Entonces podría yo cambiar de un grado a otro, se llaman grados, salida y entrada, las conexiones entre la entrada y salida a diferentes puntos en forma muy versátil y a distancia. Y también sin color, sin color definido. Y este sin contención definida es cuando hay una competencia de longitud de onda. En los OADMs no se podía emitir dos longitudes de onda en un solo ADM. En los ROADM se pueden transmitir con la misma longitud de onda, lógicamente encaminado a diferente o diferente computador selectivo de longitud de onda. Y lo que se refiere a griдлess es que actualmente las grillas definidas ya no son fijas también, ahora son elásticas o flexibles para que podamos acomodar los diferentes anchos de banda que tienen cada canal óptico. Los canales ópticos no necesariamente son iguales. Algunos pueden llevar velocidades de 10 gigabitios, otros tal vez de 40 gigabitios, otros de repente 100 gigabitios, etc. ¿No? Son diferentes. Bueno, aquí se han puesto algunos valores ilustrativos, ¿no? Entonces, si es que se usaría una red, una grilla definida, fija, habría un desperdicio porque en canales la atribución de esa grilla probablemente sea demasiado para esa velocidad de transmisión. En las grillas ya elásticas o las flexibles se les asigna lo exacto y por lo tanto hay un ahorro de recurso que es el ancho banda, ¿no? Entonces, se ha visto que sí es económicamente a los operadores les conviene este uso. Es más, todos los operadores, perdón, todos los fabricantes ofrecen ese tipo de soluciones ya en sus nodos ópticos. Ok, entonces, estas son fíjese, las grillas estandarizadas, ¿no? Y finalmente, porque el tiempo es bastante corto, ya me estoy pasando, pero todo esto les digo que lo pueden ver en los cursos que se está promocionando y que están relacionados con este tema. También se ven lo que es la modulación en función de las aplicaciones. En las redes metro, en las redes long haul, que hablamos hasta 2 o 3 mil kilómetros, en las redes lógicamente grandes, que son las submarinas, que son mucho más grandes, y los transponders inclusive podrían ser configurables cada uno de ellos. O sea, una metro podría aplicar un long haul siempre que se configure o puede cambiar de modulación y de potencias adecuadas a estos escenarios, ¿no? Entonces, las modulaciones definitivamente nos dan una mayor resistencia a las características de dispersión cromática o dispersión por polarización que se necesitan en grandes distancias y otros tipos de modulación pueden tolerar algunas cantidades o otras incluso con menor distancia se pueden elevar la cantidad de información que pueden llevar teniendo mayor capacidad en esas redes. Finalmente, los servicios que he puesto en este punto, los servicios DWDM, son servicios en realidad de mucha capacidad. Cada longitud de onda puede llevar 100 gigabitios, ahora mínimo, antes se usaba 10 gigabitios, también se usa todavía en sistemas reales, en la red OSAT todavía se usa 10 gigabitios, pero se usan más de 10, por ejemplo, 100, 200, 400 gigabitios. Y esos servicios, ¿quién lo piden? Lo piden operadores que necesitan llevar información, su información de un sitio a otro sitio, de una ciudad a otra ciudad, y puede ser eso, ¿no? También hay otras soluciones en estos sistemas de gran capacidad, los servicios que le conocen como alienígenas. Y servicios alienígenas es cuando la lambda que pasa a ese ambiente de DWDM no es una lambda de ese fabricante,
es una lambda que está gestionada por el operador que está pidiendo una lambda, ¿no? Y lo otro ya final es que se pida fibra oscura, ¿no? La fibra oscura es ya cuando la necesidad del operador pues supera los terahertz y puede ya gestionar su misma infraestructura y solamente alquila la fibra óptica instalada. Entonces, fíjese que en lo que es en gran capacidad hay muchas posibilidades, tanto de los operadores que trabajan con los mismos otros carriers que les dan servicios de transmisión. Muy bien, me he pasado, da una pincelada bastante gorda, espero que haya sido claro por el tiempo que no nos permite, pero si ustedes están interesados, pueden buscar en los títulos de los cursos, en los sílabos, para que tengan más información y les pueda mejorar sus características o capacidad de búsqueda de trabajo, ¿no? Muy bien, ha sido un placer tener esta reunión con ustedes, virtual aunque sea, y estaremos viendo en otra oportunidad. Gracias, Alejandro, te dejo para las... Sí. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación. A partir de estos momentos empieza la rueda de preguntas, pero antes le recordamos que el curso relacionado a esta videoconferencia es Redes Ópticas Multiplexadas. Inicio 14 de octubre, modalidad virtual, consultas y pretel@initel-uni.edu.p. Informes @initel-uni.edu.p. La primera pregunta, ingeniero, parte es, en los nodos ópticos HFC, ¿cómo se transforma la señal óptica a señal RF? Bueno, la tecnología HFC se usa básicamente para el acceso. Ya, recordemos que hay dos grandes tipificaciones de redes de telecomunicaciones, podemos llamar así. Una son las redes de transporte y una red de acceso. La red de acceso es desde el nodo hacia el cliente. Y dentro de esas redes, básicamente existen dos. Uno que es la FTTH, que es pura fibra, y la HFC que estaba comentando la persona que estaba haciendo la pregunta. Y el HFC es que hay una cabecera donde distribuye muchas fibras y se va hacia una trova, que es un transmisor vector de banda ancha, en forma óptica. Y ahí en esa trova hay un traductor eléctrico que lo pasa a RF y transmite a través de cables eléctricos que son los cables coaxiales, ¿no? Entonces al usuario le llega un cable coaxial, no óptico, no una fibra, sino un cable coaxial. En un sitio determinado que están los postes, están ubicadas estas trovas, donde hacen la traducción óptica eléctrica. Entonces, a la cabecera, donde están todos los canales de video, ahí sí salen enlaces ópticos hasta ciertos puntos y de ahí se distribuyen en forma de red. Ok, ingeniero, gracias. La segunda y última pregunta, ¿por qué es más rentable la fibra óptica antes un sistema HFC? Ya, sí, nuevamente entonces esto sería relacionado a las redes de acceso. Acceso lo llamamos porque se accesa hacia el cliente, ¿no? Bueno, en principio los componentes han variado bastante en lo que son costos y tecnologías, de manera que al inicio probablemente los costos de esta tecnología de fibra íntegra hasta la casa era más cara, pero ahora ya no, los costos son mucho más baratos, es más, la vida de los componentes es mayor y lo que es más atractivo es que todos los componentes que están en la calle, en la red, que es parte del operador, son componentes pasivos. Y eso es un punto muy interesante porque ya deja de ser atractivo para alguien que quiera sustraer esos equipos que son costosos, que son los amplificadores, por ejemplo, de estos equipos de esas señales de RF, que lo podían robar, y el cobre, que es el cable que llevaría a la casa en caso de HFC. En caso de fibra óptica, la fibra óptica ahora es bastante barata. Todas
la instalación y los componentes que son conectores, empalmes, ya se han abaratado, de manera que ahora sí resulta mucho más barato. Y finalmente, por otro lado, los anchos de banda que nos da el HFC es mucho menos que el ancho de banda que nos da la fibra óptica o el FTTH, si comparamos tecnologías, ¿no? La fibra óptica o el FTTH con diferentes tecnologías como es inclusive solamente la GPON o la XGS-PON, que ya es 10 gigabitios, o la NG-PON2, que son hasta 80 gigabitios, ya dejan muy atrás a los sistemas HFC. Si comparamos esas potencialidades o esos servicios con lo que nos da el HFC, nos resulta que es mucho más barato trabajar con fibra, con FTTH que con HFC. Ok, ingeniero, muchas gracias. Muchas gracias. Esta fue la ronda de preguntas. Agradecemos al expositor por sus aportes en esta primera videoconferencia. Y a todos ustedes. Estaremos pasando a la segunda presentación. Ingeniero, por favor. Deje compartir. Sí, bueno, pues yo lo comparto. Agradecemos al profesor por sus aportes. Les invitamos a continuar a participar con esta segunda videoconferencia, llamado Aprende a personalizar Windows Server 2016. A continuación, su hoja de vida. Ingeniero Rafael Domínguez, ingeniero especialista en proyectos de red de comunicaciones, de datos, telecomunicaciones y TSI. Experiencia en sistema de comunicaciones VSAT, dimensionamiento y monitoreo de sistemas fotovoltaicos, sistema de cableado estructurado, equipos de cómputo, sistema de protección eléctrica, de equipos de cómputo y de comunicaciones, red de comunicaciones de datos, telefonía IP, console, software libre. Experimentando en más de 10 proyectos de